Bueno, a continuación vamos a ver el caso clínico de un paciente con cáncer de próstata y va a ser presentado por la doctora Elizabeth Merchant, Hernández Merchant, que es residente de tercer año del Centro Médico Nacional 20 de noviembre del ISSSTE. Buenos días a todos, buen provecho. Pues creo que la excelente presentación de la doctora Garnica vaya, ya el caso clínico, creo que todos van a tener bien las respuestas con esto, entonces pues vamos a dar inicio ya de lleno. Bien, se trata de un paciente masculino de 66 años de edad que tiene los siguientes antecedentes de importancia. Dentro de los heredofamiliares, solo tiene una hermana afinada por cáncer pulmonar. Dentro de sus antecedentes personales no patológicos, él es jubilado, tiene tabaquismo positivo a partir de los 25 años de edad, con un índice tabáquico de 25, etilismo, pues únicamente sin llegar a la embriaguez, y dentro de sus antecedentes personales patológicos, algunos quirúrgicos, sin afectar el padecimiento oncológico, una amigdalectomía, hemorroidectomía. Este paciente también ya es portador de dislipidemia y es diabético desde el 2007, debutando con un cuadro de cetoacidosis. Dentro de su padecimiento oncológico, él inicia en febrero del 2006 con síntomas urinarios tanto irritativos como obstructivos, caracterizados por disminución del calibre del chorro urinario, tenesmo, polaquiuria y disuria, y se realizan estas determinaciones basales del antígeno prostático precisamente por los síntomas. Okay. La inicial que tenemos es de 949 nanogramos decilitro, un antígeno ya bastante elevado. Se toma una segunda determinación confirmatoria que es de 1093 y podemos ver también que tiene una fosfatasa alcalina elevada, incluso prácticamente más del doble, que es de 217 miligramos, y por todo esto pues se le realiza una biopsia, se le realiza una RTUP, reportando un adenocarcinoma acinar de próstata sin infiltrar la cápsula, un Gleason 7, 4+3, con invasión perineural. Oh, perdón, esto no estaba ahí. Ok. Sí. Entonces, teniendo ya la biopsia confirmatoria con un adenocarcinoma de próstata y el antígeno basal de 1000, se decide realizar todo esto de forma externa antes de llegar a nuestro centro, se decide realizar estudios de extensión. Contamos entonces con una tomografía de tórax que revela adenopatías pretraqueales y subcarinales, una tomografía abdominopélvica también para septiembre del 2006 que identifica crecimiento prostático con bordes lobulados y patrón heterogéneo y documentan actividad retroperitoneal. La verdad es que como estos estudios son por externo no pudimos recabarlos y únicamente lo que comentan es actividad retroperitoneal que en su momento no se midió. Tenemos también este rastreo óseo del 2006 igual, en donde, bueno, pues al ver esta imagen, francamente, pues no queda duda que se trata de una enfermedad metastásica a hueso y severamente afectado el paciente. Recordemos que tenía una fosfatasa alcalina de 217, el esqueleto axial prácticamente está afectado desde el cráneo, el esternón y varias costillas. Llega con nosotros en octubre del 2006 y al igual en la exploración física se documenta un conglomerado ganglionar supraclavicular de 3×4, metastásico de próstata, un adenocarcinoma con metástasis, y se etapifica el paciente como una etapa clínica 4, un TX-NX-M1. Y bien, en nuestro centro inicia ya tratamiento antiandrógeno, iniciamos un antiandrógeno con flutamida 3 semanas y posteriormente hacemos un cambio a gocereline, esto pues ya sabemos para evitar el efecto FLAIR en un paciente metastásico y con lesiones en columna. Se le aplica gocereline trisemestral y incrementamos, añadimos el ácido solendrónico. El paciente desde octubre del 2006 tiene muy buena tolerancia al tratamiento, una muy buena paliación de síntomas y consecutivamente realizamos densitometrías, las cuales siempre fueron normales.
Aquí tenemos la historia del antígeno de este paciente. Recordemos que el basal era de 1093 hacia octubre de 2006 y vemos el descenso importante con únicamente utilizando el gocereline. Para enero de 2008 tenemos el nadir con .37 y normalización de la fosfatasa alcalina en todas las determinaciones. Sin embargo, podemos ver cómo a partir de enero empieza a haber un incremento progresivo de tal forma que en abril del 2009, prácticamente 2 años y medio desde que iniciamos la terapia hormonal, el paciente ya incrementa el antígeno prostático. Bueno, la primera pregunta para ustedes es ¿cuánto tiempo dura en promedio la sensibilidad a la terapia hormonal? Las opciones son 6 meses, 1 año, año y medio o 2 años. Entonces, de acuerdo al dispositivo que estén utilizando, a través de ese dispositivo pueden hacer su votación. Entonces, aquí tienen las opciones. De acuerdo aquí a los resultados que tenemos, el 32% mencionan que es de 1, fue la respuesta B, el 20% a 6 meses, y el 8% año y medio, y de 2 años 40%. Ok, entonces la mayoría respondió que la terapia hormonal dura en promedio 2 años. Pues sí. Vamos a ver, en este esquema tenemos un resumen prácticamente de la historia natural del cáncer de próstata. Más o menos, si tenemos un paciente con enfermedad localizada que se trata aquí, este paciente será inicialmente sintomático y sensible a la castración por mucho tiempo hasta que llega un momento en el que este paciente desarrolla enfermedad metastásica y podemos ver cómo dentro de la enfermedad localizada, la enfermedad metastásica, el paciente continúa con cierta sensibilidad a la castración y con manejo hormonal. Prácticamente estos pacientes son manejados de inicio por el médico urólogo con toda la batería de medicamentos hormonales para suprimirlo, pero llegará un momento en el que este paciente desarrolla una enfermedad metastásica y posteriormente desarrolla esto que hemos llamado hormonorrefractario o un cáncer de próstata resistente a la castración, y es justo el actuar en donde pues, el oncólogo médico toma mayor partida, ¿no? Pero finalmente este periodo en donde el paciente sí es metastásico y todavía es sensible a la castración, en promedio se define sí como un periodo que dura de 2 años, 2 años y medio aproximadamente. Y aquí tenemos un flujograma de las guías europeas de urología del 2013. En la columna de la parte derecha podemos ver el tiempo al cual es sensible un paciente a cada uno de los tratamientos. Esto me refiero exclusivamente al terreno metastásico y los pacientes son sensibles a la terapia hormonal, ya sea orquiectomía, análogos o antagonistas de LHRH o hacer un bloqueo androgénico completo o incluyendo aquellas maniobras hormonales previas a definir un paciente con resistencia a la castración. Y en estas guías lo que comentan es que la duración de este tratamiento en promedio será de 3 a 4 años aproximadamente. En algunos otros textos dicen 2 años, en general pues sí es más o menos así. Y dentro de la evolución de nuestro paciente tenemos que a 2 años y medio aproximadamente había presentado ya un incremento en abril del 2009, había presentado un antígeno de 8.77 con una fosfatasa alcalina normal, y en este momento entonces se decide iniciar un bloqueo androgénico completo. El paciente estaba únicamente con gocereline y tras la elevación de este antígeno se decide iniciar con un antiandrógeno con flutamida. Pero, pues, ¿qué tenemos aquí? Este paciente no respondió al doble bloqueo androgénico con un antiandrógeno y un análogo, y vemos que en cuestión de 3 meses, de verlo a la próxima consulta, el antígeno se duplicó completamente. Estaba en 8.7 el previo, y ahora tenemos un antígeno de 15. Y sin embargo el paciente incrementa ya los síntomas, ahora es un paciente sintomático que presenta dolor en las extremidades y bueno, también síntomas vasomotores, pero ya es un paciente sintomático.
Por lo tanto, le solicitamos estudios de extensión. Solicitamos un rastreo óseo que lo comentan como una enfermedad estable, una tomografía para el 2009 en donde no documentan enfermedad retroperitoneal. Recordemos que la basal se consignó en el expediente que tenía enfermedad retroperitoneal, pero en esta tomografía que ya tomamos pues no aparece como enfermedad retroperitoneal, y un valor de testosterona en 0.65 nanomoles. La siguiente pregunta para ustedes, que ya también la doctora Garnica nos respondió, ¿cuándo se considera un paciente resistente a la castración? Cuando eleva el antígeno aún a pesar de tener terapia hormonal, posterior a realizar las maniobras hormonales y aún así persistir con la elevación del antígeno, cuando incrementa fosfatasa alcalina, antígeno, tiene dolor y tiene una progresión en el rastreo óseo, o cuando tenemos niveles de testosterona en rango de castración y prácticamente todas las anteriores, es decir, elevación del antígeno y que no responda a maniobras hormonales. ¿Ustedes qué opinan? Entonces, nuevamente sus respuestas a través del dispositivo. Y el 80% contestó la respuesta D, con nivel de testosterona en rango de castración y elevación persistente del APE y sin respuesta a maniobras hormonales, que bueno, conocemos que ya son los criterios. Perfecto, ya nada más pues para definir entonces qué es un paciente con cáncer de próstata hormonorefractario resistente a la castración. Son 5 parámetros importantes. El primero es tener un nivel de testosterona en rango de castración que será 50 nanogramos o 1.7 nanomoles litro, tener 3 determinaciones del antígeno tomadas con por mínimo una semana con incremento por arriba del 50% del nadir y un antígeno más de 2 nanogramos, que se empiecen a hacer maniobras hormonales como retirar el antiandrógeno en dado caso si es flutamida o bicalutamida 4 o 6 semanas, que persista con elevación del antígeno aún a pesar de tener manipulación hormonal, y la quinta es que tenga progresión de lesiones óseas o aparición de 2 o más lesiones medidas por RECIST o ganglios mayores de 2 centímetros. Esta ya es la definición de un paciente que tiene resistencia a la castración. Nuestro paciente pues ya cumplía estos criterios, es un paciente que incluso tiene de forma sintomática dolor, que ya tiene niveles de castración y que no respondió a las maniobras hormonales que se le hicieron al agregar el antiandrógeno. Entonces, la siguiente pregunta para ustedes es: ¿cuál es la primera línea de quimioterapia en un paciente metastásico con resistencia a la castración? ¿Será gocereline con bicalutamida, docetaxel con prednisona y el análogo, abiraterona gocereline o cabazitaxel y prednisona? Ok, el 84% respondió docetaxel prednisona más análogo LHRH. Pues sí, es una respuesta correcta. Bueno, y para justificar esta respuesta tenemos las recomendaciones de las guías NCCN, las guías americanas que utilizamos del 2004, y podemos ver cómo en un paciente que tenemos con metástasis, esto es en un paciente metastásico que mantiene niveles de castración, ¿cuáles son las opciones terapéuticas de primera línea? Aquí las enlistan en la guía americana, pero lo más importante que podemos ver en esta guía, y lo que ya comentaba incluso la doctora Garnica, es la decisión terapéutica en un paciente
es en la primera línea, en base a los síntomas que tenga este paciente. Si es un paciente sintomático, tendremos estas opciones de tratamiento, y si es un paciente asintomático, tendremos otras. En el caso de nuestro paciente, es un paciente sintomático, es un paciente que ya tiene metástasis óseas de forma importante y que cursa con dolor, y las guías recomiendan como categoría 1 docetaxel, y también como categoría 1 recomiendan el radio 223, que creo que por lo menos ahorita no lo tenemos, y algunas otras opciones de tratamiento, pero podemos ver que todas estas opciones de tratamiento se engloban en pacientes que no son candidatos a docetaxel, de tal forma que la primera línea de tratamiento con categoría 1 será docetaxel en estos pacientes, y para los asintomáticos tenemos como categoría 1 abiraterona y cipoleucel en pacientes asintomáticos o levemente sintomáticos. Y también este es un resumen de todas las opciones en cuanto a tratamiento que tenemos para los pacientes con resistencia a la castración. Esto ya lo veíamos también en la presentación. Tenemos abiraterona aprobado para la enfermedad metastásica, enzalutamida, que la aprobación actual es después de docetaxel, cipoleucel, docetaxel, cabazitaxel. Y quizá aquí lo importante y que resalto son estas opciones que tenemos de primera línea en nuestro paciente. La principal de primera línea pues será docetaxel en pacientes metastásicos, cipoleucel es otra de las opciones en pacientes levemente sintomáticos, y abiraterona también. Y el resto de las opciones que resumen en este cuadro serán aquellas opciones de segunda línea como cabazitaxel o enzalutamida, a excepto de radio 223, que principalmente puede ser antes o después de docetaxel, siempre y cuando el paciente tenga síntomas óseos. Bien, la evolución de nuestro paciente entonces es un paciente ya con resistencia a la castración, que se le dio la primera línea de tratamiento, la que todos pusieron como la adecuada, y efectivamente se le dio docetaxel a 75 miligramos con prednisona y agregando ácido solendrónico y el gocereline. Y esta es la historia de los antígenos de nuestro paciente. Tenemos una elevación en octubre de 2009, que fue cuando inició el tratamiento, de 17, y vemos la respuesta tan importante que tuvo este paciente a la primera línea con docetaxel. A 4 ciclos de tratamiento el antígeno bajó a 1.96, y cuando finaliza el tratamiento, que se le administraron 8 ciclos en total, tenemos un antígeno de 0.75 y con una muy buena paliación de síntomas. Entonces, estos son los estudios que justifican el hecho de dar docetaxel en primera línea. Igualmente ya los comentaron, es el TAX 327 y el SWOW 9916. Ambos estudios comparan dar la primera línea de docetaxel con la que antes era la primera línea, que era mitojantrona. La diferencia es que en el TAX 327 son 3 brazos que comparan docetaxel trisemanal, semanal versus mitojantrona trisemanal también, y el beneficio que podemos ver es en disminución del antígeno más del 50%, en disminución de síntomas, disminución del dolor, y en la sobrevida también, tomando el grupo como de mayor importancia, que sería el trisemanal, y en el SWOW es prácticamente, aquí están invertidas las cifras en cuanto a la disminución del antígeno, tenemos un 50% para docetaxel y 27% para mitojantrona. Entonces, estos son los dos estudios más importantes. Solamente mencionar un poquito más el TAX 327, son 1000 pacientes metastásicos resistentes a la castración que se aleatorizaron a 3 brazos. En el primer brazo tenemos trisemanal, docetaxel a 75, semanal a 30, aquí se le daban 10 ciclos, aquí se daban 5 ciclos en total, y mitojantrona se daban 10 ciclos también en total, y todos los grupos tenían prednisona, y en aquellos pacientes también se continuaba el análogo. Y esta es la tabla de los resultados. Los resultados tenemos en círculo aquellos resultados que fueron estadísticamente significativos para dolor, para disminución del dolor, para disminución del antígeno más del 50%, y en cuanto a calidad de vida. Y vemos que donde hay significancia estadística son en ambos grupos de docetaxel en comparación con mitojantrona. Y esta es la actualización del TAX 327, es un estudio que se publicó 4 años después de la primera publicación, en el 2008 es y mantiene el beneficio en cuanto a sobrevida para el grupo de docetaxel trisemanal con 19.2 meses, esto con significancia estadística.
La siguiente pregunta para ustedes: ¿es necesario continuar con el análogo durante el tratamiento con docetaxel? ¿Cierto o falso? Les recuerdo que también pueden hacer preguntas o comentarios respecto al caso clínico que podemos ver al final del caso. Ok, entonces Pues sí. el 87% responde cierto. Pues sí. Ok. Pues sí, están en lo cierto. Es necesario continuar en el análogo, aún a pesar de tener el paciente con quimioterapia, es necesario continuar este análogo. Este es un estudio en donde ejemplifica precisamente este punto. Es un estudio ya un tanto antiguo, de 1993, pero desde entonces pues se hace esto de mantener la supresión hormonal con análogos u con orquiectomía. Estos son pacientes que ya eran hormonorefractarios y que se les dio un tratamiento basado en ketoconazol. En la gráfica de la derecha se les dio ketoconazol a estos pacientes que habían sido ya orquiectomizados o que se encontraban mediante supresión con un análogo. Vemos la sobrevida, fueron 9.9 meses en comparación con el grupo que descontinuó la supresión y que evidentemente pues no estaba tampoco orquiectomizado. Entonces hay una diferencia en cuanto a sobrevida el continuar el análogo, esto con una P significativa, y pues es el principal ejemplo de que debemos continuar una supresión hormonal en un paciente con resistencia a la castración, que lo tenemos en tratamiento de quimioterapia. Este es el control de nuestro paciente después de los 8 ciclos de docetaxel. Si ustedes recuerdan el rastreo previo, el primer rastreo pues tenía enfermedad de forma muy importante, afectando prácticamente todo el esqueleto axial, y aquí vemos pues el beneficio clínico que tuvo el paciente, un rastreo óseo pues ya mucho mejor. La siguiente pregunta es: ¿qué efecto tiene el tratamiento con bifosfonato o denosumab en el cáncer de próstata metastásico? El efecto es solo disminuir el dolor, disminuir el riesgo de fractura y de tiempo de presentación de eventos esqueléticos, o incrementar la sobrevida libre de progresión y la sobrevida global. ¿84%? La respuesta número 2. Ok, entonces el 84% piensa que el efecto es en disminuir las fracturas y aumentar el tiempo de presentación de eventos esqueléticos. Realmente los estudios con ácido zoledrónico o con bifosfonatos pues han sido varios, incluso se han probado la dosis del bifosfonato, particularmente del ácido zoledrónico, en dar 8 miligramos o dar 4 miligramos, y se identificó que dar 8 miligramos no da beneficio para disminución de eventos esqueléticos, y sí aumenta la falla renal en estos pacientes, de tal forma que quedó como una dosis estándar 4 miligramos. Evidentemente sabemos que esta dosis tiene que ser reducida según el filtrado glomerular de cada paciente. ¿Cuáles son los beneficios entonces de agregar el ácido zoledrónico en los pacientes metastásicos? Uno de los beneficios es disminuir la tasa de eventos esqueléticos, incrementar el tiempo de presentación de eventos esqueléticos, y uno de los más importantes también es paliativo, es mejorar el control del dolor en estos pacientes. Y en relación al denosumab, un anticuerpo monoclonal que se comparó igualmente en este estudio con ácido zoledrónico para ver cuál era mejor para las metástasis óseas, resultó que denosumab no fue inferior e incluso fue superior al ácido zoledrónico en cuanto a disminución de eventos esqueléticos, incidencia de eventos esqueléticos anuales y el tiempo al primer evento esquelético, con una mediana de tiempo de evento esquelético para denosumab de 448 días en comparación con 321 de ácido zoledrónico. Las toxicidades, únicamente a comentar, hubo más hipocalcemia en el grupo de denosumab, y una de las toxicidades importantes que tenemos al uso de los bifosfonatos es la necrosis de la mandíbula, que para ambos fármacos fue exactamente igual.
Esta es la evolución de nuestro paciente cuando finaliza docetaxel. Vemos que él en febrero de 2010 tiene un antígeno de 0.75 y progresivamente lo va elevando hasta que en noviembre de 2011, casi año y medio posterior, tiene un antígeno ya de 84.5, por lo que nosotros solicitamos estudios de extensión. Y nuevamente vemos este rastreo óseo nuevamente afectado, incluso más afectado, lo dan como una progresión después del que teníamos de docetaxel y una tomografía que tomamos ya en nuestra unidad, en donde el servicio de radiología documenta ahora sí enfermedad retroperitoneal, que incluso la miden 2x2 por 2.4 aquí en retroperitoneo. Y se decide iniciar una segunda línea de quimioterapia. Esto es bajo un protocolo y de hecho ya habíamos visto que uno de los fármacos que puede ser medianamente activos serán vinorelbine, vinblastina, los análogos de la vinca serán medicamentos moderadamente activos en este paciente. Esto fue bajo protocolo, se le dio la formulación oral que pues bueno, contamos en el ISSSTE con ella, y se le dio entonces por un antígeno de 84.5, una progresión serológica y por imagen. Y en realidad los estudios de vinorelbine para justificar el hecho de dar este fármaco como una segunda línea de quimioterapia son algunos estudios escasos, realmente son fase 2, algunos retrospectivos y solamente hay uno que es fase 3. Aquí les presento estos fase 2 de 47 pacientes que se utilizó prácticamente en primera línea, son 47 pacientes hormonorefractarios, metastásicos también, y se utilizó la formulación intravenosa. Nosotros utilizamos la formulación oral, pero bien sabemos que bueno, pueden ser equivalentes. Y las respuestas que hubo con el vinorelbine en estos estudios fueron del 17%, tuvieron más del 50% de disminución del antígeno prostático en este estudio, y en el segundo estudio hubo un 15% de los pacientes que tuvo respuestas al antígeno prostático. Si bien no es el fármaco más activo, es una de las opciones y sobre todo en este paciente, pues bueno, la ventaja de tener el medicamento de forma oral, pues nos inclinó a poder dar este medicamento. ¿Y cómo le fue? Pues realmente completó el paciente 5 ciclos de vinorelbine y nuevamente presentó una progresión serológica. Recordemos que inició vinorelbine con 84 de antígeno y tras 5 ciclos tenemos un antígeno de 160, pero el paciente se encuentra asintomático. El paciente de entrada era asintomático y continúa con una buena paliación, por lo menos no hay incremento de síntomas y eso lo hace que candidato pues a continuar con el manejo, con el bloqueo hormonal con goserelina. Pero ¿qué sucede meses después? Ya para agosto de 2012, vean el antígeno, teníamos un antígeno de 160 y para agosto de 2012 nuevamente un incremento muy importante del antígeno hasta 450 y en esta ocasión tenemos un paciente muy sintomático que incluso disminuye su estado funcional, tiene un ECOG de 2, le dificulta la deambulación y tiene dolor generalizado. Le pedimos nuevamente los estudios de extensión, un rastreo en donde vemos todo el esqueleto axial, la columna, incluso ya la pelvis bastante afectada. Aquí hay algunos que comentan la órbita, el cráneo que ya lo teníamos documentado, pero nuevamente las lesiones son muy marcadas y el paciente es muy sintomático. De tal forma que hacemos esta otra maniobra terapéutica con quimioterapia, hacemos una reintroducción de docetaxel, una reinducción con docetaxel a 60 miligramos, agregando prednisona por un antígeno de 450. ¿Y cómo le fue? Le fue excelente. Tuvo una excelente paliación a la segunda vez que le dimos docetaxel, finalizó 10 ciclos, evidentemente le dimos factor estimulante de colonias también, finalizó 10 ciclos con docetaxel y para marzo de 2013, que fue que finalizó, tenía un antígeno de 132. Si bien pueden decir ustedes, también es un antígeno muy elevado, el previo que tenía era de 450. Aquí toma partida lo que dice la doctora Garnica, realmente no buscamos hacer que el antígeno prostático disminuyera a ceros. El objetivo en este paciente, que ya era refractario, por lo menos a 2 líneas de tratamiento, es paliar el dolor y lo obtuvimos con este paciente porque prácticamente ya no se podía mover y tras 10 ciclos de una reintroducción con docetaxel logramos una buena paliación. Ahora, ¿es válido? ¿Se puede hacer una reintroducción con docetaxel?
¿Ustedes qué opinan? ¿Cuáles son los beneficios de hacer una reintroducción con docetaxel? ¿Hay beneficio en incrementar la supervivencia global, en incrementar la sobrevida libre de progresión y disminuir el antígeno, o solamente en mejorar la calidad de vida, o definitivamente no es bueno, ninguna de las anteriores? Solamente la votación es táctil, solamente toquen la opción que ustedes elijan, no es necesario mandarla por el comentario. De los comentarios, como les dije hace un momento, recibimos todos y los comentamos al final. %, mejoría de calidad de vida, y vamos a ver los estudios que avalan la utilización adicional de docetaxel. Bueno, entonces la gran mayoría pensó que únicamente íbamos a mejorar la calidad de vida con estos pacientes. Esta es una tabla bastante cargada, solo la voy a utilizar como una guía. Realmente, tanto en las guías americanas como en las guías europeas, ya existe una recomendación de reintroducir el docetaxel como una de las maniobras para los pacientes resistentes a la castración. Estos son… ya me superadelanté. Ok. Estos son estudios fase 2 y un estudio retrospectivo del 2010, del 2012, incluso pocos pacientes, son 46 pacientes, 39 y 44 pacientes en cada uno de ellos, y se daban diferentes esquemas: mezclar docetaxel con estramustina, darlo trisemanal o darlo semanal, a los pacientes que previamente ya habían recibido docetaxel, y vemos las respuestas son importantes. Tenemos respuestas de disminución del antígeno hasta en el 60%, otras 25 pacientes respondieron que corresponden al 60%, y en este otro estudio de docetaxel con estramustina la respuesta fue del 40%. No son respuestas mínimas, entonces sí hay un beneficio en cuanto a la respuesta, pero vemos que para la sobrevida libre de progresión también hay un beneficio, una sobrevida libre de progresión de 4 meses y prácticamente 6 meses en el último estudio que fue retrospectivo. Lo importante de mencionar en esta parte de reintroducir a un paciente es que sí es válido reintroducir a un paciente con docetaxel, siempre y cuando este paciente en su la primera vez que recibió docetaxel no haya progresado, ya sean 8 ciclos, ya sean 10 ciclos, pero que este paciente no haya progresado en la enfermedad. Esto es lo que comentan en todos estos estudios. Si bien nuestro paciente recibió 8 ciclos previamente, había sido sin progresión. Lo que se puede es suspender el medicamento del docetaxel por toxicidad, más no por progresión, de tal forma que veremos que si un paciente no progresa al tratamiento, pues será un paciente altamente sensible a los taxanos, y entonces, como es un paciente sensible, se puede nuevamente reintroducir con docetaxel, obteniendo no tan solo una buena paliación, sino también un beneficio para la disminución del antígeno prostático y para la sobrevida libre de progresión. Entonces, no nada más es mejorar la calidad de vida. La siguiente pregunta es que nuestro paciente presenta ya un intervalo libre de progresión de 4 meses y nuevamente un antígeno de 495 y con dolor óseo generalizado. Estamos ante un paciente que, si se le retira la quimioterapia, ¡pum!, la enfermedad nuevamente se dispara, el antígeno prostático nuevamente se eleva. Entonces, ¿qué opciones nos quedan en este paciente? ¿Qué tratamiento ofrecerían ustedes? Tenemos abiraterona con prednisona, mitojantrona con prednisona, cabazitaxel con prednisona o enzalutamida. %, cabazitaxel, prednisona. Ok. Bueno, realmente está bien su respuesta, pero creo que todas podrían en algún momento estar bien, excepto
la de prednisona, la de mitojantrona con prednisona. Es posible dar abiraterona, es posible dar enzalutamida en este paciente, pero bueno, cabazitaxel es una de nuestras mejores opciones. Y nuevamente recurro a presentarles las recomendaciones de las guías NCCN, de las guías americanas para la segunda línea de tratamiento. Habíamos visto que estas eran con docetaxel. ¿Y qué sucede cuando un paciente progresa a docetaxel? Las opciones que tenemos son abiraterona o enzalutamida como categoría 1 en pacientes que ya recibieron docetaxel. Tenemos cabazitaxel también con una categoría 1 en pacientes que recibieron docetaxel y algunos otros opciones de tratamiento, incluso a mencionarles que en las guías ya están poniendo la reintroducción, la reexposición con docetaxel e incluso mitojantrona. Y esto va a depender justo de las características de nuestro paciente, ¿no? Las opciones de tratamiento en cáncer de próstata, pues antes en los años de los 80 únicamente contábamos con agonistas de LH, después mitojantrona, que fue la primer quimioterapia que demostró beneficios, si no en sobrevida global, por lo menos sí un beneficio paliativo y en sobrevida libre de progresión. En 1996 mitojantrona demostró tener entonces este beneficio y se posicionó durante estos años como la quimioterapia estándar hasta que llegó docetaxel, hasta que llegaron los taxanos en 2004, en donde aportaron pues bueno ya mayor beneficio e incluso en sobrevida global a diferencia de mitojantrona. Y hoy en día bueno pues ya tenemos muchos más fármacos. Cabazitaxel es uno de ellos que se aprobó en 2010, los estudios que son de 2011, y abiraterona, y aquí falta pues enzalutamida, que también es una de nuestras opciones importantes. Este es el rastreo último del paciente de junio de 2013. Nuevamente vemos cómo la enfermedad continúa, incluso sigue progresando. Creo que el mejor rastreo que obtuvimos fue después de la primera vez que se le dio docetaxel. Y bueno, teníamos un antígeno de 495 con una fosfatasa alcalina normal e inició justamente lo que ustedes recomendaron, una nueva línea de tratamiento basado en cabazitaxel 25 miligramos con gocereline y con factor estimulante de colonias, y lo dimos por 10 ciclos. Y lo que obtuvimos es muy buena tolerancia al tratamiento, disminución del antígeno y disminución del dolor, es decir, una excelente paliación para nuestro paciente. Se justifica en este estudio que ya nuevamente nos había mencionado la doctora Garnica, el TROPIC es un fase 3 que incluye 755 pacientes que progresaron a docetaxel sintomáticos y se aleatorizaron a 2 brazos. Este estudio se comparó con el primer estándar que teníamos de quimioterapia, que era mitojantrona con prednisona, y los resultados que obtuvimos pues fueron significativos para sobrevida global, que era el objetivo primario de este estudio. Vemos que cabazitaxel nos da 15.1 meses en comparación con mitojantrona 12 con significancia estadística, y también para sobrevida libre de progresión, cabazitaxel prácticamente 3 meses en comparación con mitojantrona 1.4 meses con significancia estadística también. Y en cuanto a las respuestas de los pacientes, pues las respuestas que tuvieron con cabazitaxel fueron el 14% y el 39% logró disminuir el antígeno prostático a más del 50% en comparación con mitojantrona, que solamente lo disminuyó el 17%, esto con significancia estadística también desde luego. Tenemos aquí el comparativo de las tomografías abdominopélvica de nuestro paciente para 2011, que se había documentado actividad retroperitoneal de 2 por 2.4, y una nueva tomografía en el 2013 en donde vemos pues realmente por criterios quizá tomográficos es una enfermedad que permanece estable, no ha habido mucha disminución. Entonces el objetivo aquí pues quizá es el objetivo paliativo, ¿no? El control del dolor, disminución del antígeno prostático, más que la imagen propiamente que no logramos en nuestro paciente. Tuvo muy buena tolerancia al tratamiento, presentando efectos adversos grado 1 y presentó diarrea, náusea, vómito y astenia grado 1. ¿Cuáles son los principales efectos adversos con este tratamiento? Neuropatía y alopecia por ser un taxano, neutropenia y diarrea, astenia, diarrea y neutropenia, o hipocalemia y edema.
36% neutropenia y diarrea y 57% astenia, diarrea y neutropenia. Es entre la 2 y la 3 de las respuestas son las correctas. Hay que recordar que, como también lo dijo la doctora Garnica, es mandatorio el uso de factor estimulante de colonias con este medicamento y sobre todo que se dio una dosis de 25 miligramos. La recomendación debido a los efectos adversos es de 20 miligramos, sin embargo, como ustedes se dan cuenta, a la dosis de 25 miligramos el paciente lo toleró muy bien. Bueno, y esta es la tabla de los efectos adversos del estudio TROPIC que compara cabazitaxel con mitojantrona. Podemos ver los principales efectos adversos fueron hematológicos, neutropenia y fiebre en el grupo de mitojantrona, y en el grupo de cabazitaxel fueron superiores, 82% versus 58%, y hubo 8% de fiebre y neutropenia con cabazitaxel, 1% con mitojantrona. El otro efecto adverso que no es hematológico, pero que fue también significativo, fue diarrea. 6% de los pacientes presentaron diarrea con cabazitaxel versus 1%, y también astenia es otro de los efectos que no subrayé, pero que también es un efecto de los importantes. En cuanto a las muertes, ya también lo habían comentado, murieron 74% en el grupo de mitojantrona y principalmente fue por progresión. Y en el grupo de cabazitaxel murieron menos, murieron el 61%, pero las muertes aquí fueron principalmente por neutropenia. Entonces, esos son los principales efectos adversos. Y esta finalmente ya es la evolución del paciente con el cabazitaxel. Nosotros leímos cabazitaxel en junio del 2013 cuando teníamos la evidencia que había progresado y se encontraba sintomático con un antígeno de 495, y tras 10 ciclos de docetaxel para enero de 2014 que finalizó con un antígeno de 136. Sin embargo, lo vemos en la consulta, aquí ya habíamos quitado la quimioterapia, vemos que las fosfatasas alcalinas pues siempre en rangos normales, y apenas recientemente que lo vimos nuevamente ya con el antígeno prostático en 279. La última consulta fue en marzo, lo encontramos pues clínicamente estable, sin síntomas óseos al momento, una fosfatasa alcalina dentro de valores normales, y pues platicando con el paciente únicamente consideramos que vamos a dar más tratamiento cuando el paciente tenga síntomas a paliar. Pues sería prácticamente todo del caso. No sé si tengan algún comentario, alguna pregunta. Ok, entonces. Gracias. Les recuerdo que pueden enviar sus comentarios. Entonces, de las preguntas recibidas, una de ellas es ¿por qué al momento que inició la hormonoterapia se dejó solamente el goserelina y no un doble bloqueo hormonal? Pues el paciente cuando inició la hormonoterapia tuvo muy buen control. De hecho, con goserelina únicamente, con solamente ese fármaco, logró una DIR de 0.3 y estaba asintomático. Entonces, realmente se decidió hacer un doble bloqueo androgénico hasta que el paciente empezó a elevar el antígeno y no nos permitió hacer maniobras hormonales, dado que el antígeno prostático se duplicó de forma muy importante en 3 meses, se duplicó hasta 15. Entonces, pues creo que fue por eso. Y recordar que el dar un doble bloqueo hormonal no incrementa la supervivencia global y sí los efectos adversos. Entonces, como se vio en este paciente, el continuar solamente con un análogo puede mantener un intervalo libre de progresión adecuado. Una siguiente pregunta es, en este momento, ¿cuál sería tu comentario de el uso de vinorelbina en un paciente con cáncer de próstata resistente a la castración? Pues vinorelbine, los estudios son fase 2, algunos retrospectivos, hay estudios que solamente dan vinorelbine, hay algunos estudios que dan vinorelbine con estramustina, incluso hay otro estudio que da vinorelbine con mitojantrona y estramustina y con prednisona también, y realmente al día de hoy el dar un esquema con vinorelbine pues no ofrece más de lo que ya tenemos con docetaxel, por ejemplo. Entonces no es un fármaco muy activo, más o menos las respuestas con vinorelbine son del 15, del 17%, y todavía mitojantrona podría tener un poco más de respuestas. Las respuestas con mitojantrona van del 30% aproximadamente. Entonces, pues no es un fármaco muy activo.
Bueno, y en caso de haber tenido la posibilidad de dar abiraterona al momento que recibió Cabazitaxel, ¿por qué hubiera o cómo es que tomas la decisión para elegir abiraterona o Cabazitaxel si de acuerdo a los estudios clínicos los resultados son prácticamente los mismos? Sí, pues abiraterona podría haber sido una opción buena también, dado que precisamente los estudios en pacientes que ya habían tenido docetaxel son pacientes igualmente sintomáticos y que habían progresado a docetaxel, entonces una de las opciones es dar abiraterona. Creo particularmente que en este paciente habíamos tenido una historia de mucha sensibilidad al taxano. Se le había dado una primera línea con docetaxel que le había tolerado bien y que no había progresado, e incluso fue sometido a una reintroducción con docetaxel y también tuvo muy buena paliación. Entonces, es un paciente altamente sensible a los taxanos y que en ese momento se encontraba muy sintomático con un antígeno de 495. Entonces, creo que esa fue la razón para dar quimioterapia en lugar de continuar con una de las opciones también descritas, que es abiraterona. Ok. Y en cuanto a mitojantrona, ¿crees que todavía tiene un lugar en el tratamiento del cáncer de próstata? Mitojantrona. Bueno, sí, como lo comenté, pues mitojantrona es uno de los fármacos también activos. Particularmente en este paciente, yo no creo que le beneficiaría mitojantrona porque es un paciente que ya incluso estuvo expuesto a docetaxel e incluso a cabazitaxel. Entonces, vaya, en el estudio TROPIC es lo que comparan cabazitaxel con mitojantrona y hay una evidencia muy importante de cómo cabazitaxel es muy superior a mitojantrona. Entonces, yo pienso que a este paciente quizá lo que podría considerarse en cuanto al tratamiento y a la elevación que tiene nuevamente, si disponemos de abiraterona o si disponemos de enzalutamida, pues creo que serían mejores opciones que mitojantrona. Desde luego, si no tenemos esas opciones, pues mitojantrona sería pues un rescate paliativo heroico prácticamente. Sí, hay que tener presente que el acceso a los medicamentos nuevos es complicado por el alto costo y que la mayor parte de la población no tiene acceso a estos. Entonces, mitojantrona, a pesar de que no ha incrementado la supervivencia global, logra paliación en estos pacientes. Entonces, creo que aún, por lo menos en nuestro medio, tiene un lugar al momento, ¿no? Y aquí también preguntan que ¿por qué no dar cabazitaxel antes de docetaxel? Pues los estudios, el estudio del TROPIC fue un estudio planeado para los pacientes que habían recibido ya docetaxel. Entonces, digo, no sé si la pregunta va en respecto a lo que nos había comentado la doctora Garnica previamente, que quizá en un futuro, viendo la gran respuesta que tiene cabazitaxel, plantearlo como una primera línea antes de docetaxel. Sin embargo, al momento yo no conozco ningún estudio en donde se haya dado cabazitaxel de primera línea. El estudio aprobado es el TROPIC y fue en pacientes que ya habían recibido docetaxel. Y ya por último, ¿cuánto es el número máximo de ciclos con cabazitaxel como segunda línea? Y si hay posibilidad de volver a darlo como es el caso de docetaxel. Pues el número de ciclos son 10 y desconozco si hay estudios en donde se pueda hacer una reintroducción con cabazitaxel. No, al momento. No. Bueno, pues muchísimas gracias. Le damos un agradecimiento muy grande a la doctora Elizabeth Hernández.